Y creo que en este simposio no solo actualizamos lo que es cómo se actualiza y cómo avanza la medicina a lo largo del año, sino también tratamos de mostrar un poco las cosas aquellas de las que estamos orgullosos que hacemos, ¿no? Y me parece como un hospital universitario que somos, creo que otro motivo de orgullo es la cantidad de médicos que se forman en el hospital y que se insertan cada vez más y año a año en centros de referencia a nivel mundial. Por eso, para mí es un enorme placer en este momento presentar al doctor Germán Fortunato, que fue residente de cirugía cardiovascular del hospital y hoy en día está en el Toronto General Hospital de Canadá y nos va a hablar de cirugía de la raíz aórtica y preservación valvular. Germán, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros. Tenés tus 8 minutos. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, yo soy Germán Fortunato, soy cirujano cardiovascular del Hospital Italiano. Actualmente me encuentro en Toronto General haciendo un Advanced Clinical Fellow. Es un hospital que se especializa en cirugía aórtica. Así que lo que quería hablar es sobre si la cirugía de David, si es para todos los pacientes, ¿no? Como ustedes ya bien saben, hay dos grandes grupos. Es la técnica de reimplante que describió David en la década del 90 o la técnica del remodelado de Jacob. Estas técnicas para los aneurismas de raíz aórtica ya han demostrado la efectividad en el largo plazo, tanto en lo que respecta a la reoperación valvular a los 15 años, la libertad de reoperación de 97% y la libertad de insuficiencia aórtica moderada a severa a los 15 años también de casi 90%. Pero lo que hoy vamos a hablar es si esta cirugía es apta para todos los pacientes, más que nada los pacientes con válvula bicúspide, disección aórtica o Marfan. Empezando con los pacientes con válvula bicúspide, vamos a hablar de este trabajo que realizamos acá en el Toronto General Hospital. Es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes en los que se les realizó cirugía de David, tanto para pacientes con válvula tricúspide como con válvula bicúspide, y los comparamos para ver los resultados. En un follow-up de 8,4 años, con el objetivo de analizar la mortalidad y también para analizar la insuficiencia aórtica mayor a moderada o la necesidad de reoperación. Fíjese que tenemos 361 para el grupo de tricúspide y 47 para el bicúspide. En lo que respecta al grupo etario, fíjese que los pacientes del grupo bicúspide eran más jóvenes, con menor grado de insuficiencia cardíaca, eran pacientes que se seleccionaron de manera más exigente. Los pacientes con síndrome de Marfan tuvieron una tendencia mayor a la válvula tricúspide. Y lo que respecta al grado de suficiencia preoperatoria o el diámetro de la raíz, no hubo diferencias significativas. Hubo mayor cantidad de técnica de reimplante y, como era de esperarse, los pacientes con válvula bicúspide tuvieron mayor necesidad de la reparación de los leaflets o de aplicación o de algún tipo de refuerzo con sutura. En lo que respecta a la mortalidad, hubo solamente 4 casos en el grupo de tricúspide de 360 y no hubo mortalidad en las válvulas bicúspides. El resto de las complicaciones posoperatorias, la verdad que fueron todos números aceptables. Y en el seguimiento, fíjese que los pacientes con válvula bicúspide no hubo mortalidad o tuvieron mejores resultados que los tricúspides. No hubo una diferencia severa, pero también, para ser justos, eran pacientes que preoperatoriamente eran mucho más sanos, ¿no? En lo que respecta a la reintervención valvular y la insuficiencia aórtica moderada severa, tampoco hubo diferencias en el seguimiento en los dos grupos. Lo mismo para los eventos adversos valvulares, ya sean los tromboembolismos o complicaciones a nivel de la válvula en el seguimiento. Las conclusiones fueron que este tipo de cirugía también es válida, tanto para ambos grupos, pero también es válida para el grupo de los pacientes con válvula bicúspide. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con disección aórtica tipo A? Y es importante hablar de esto, ya que el 70% de los pacientes con disecciones tipo A tienen compromiso de la raíz aórtica. Entonces vamos a hablar de este metaanálisis del 2018 que incluyó 27 estudios retrospectivos y 3.058 pacientes con disecciones tipo A, y compararon cirugía de Bentall o cirugía de David, analizando la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad de la sobrevida en el follow-up,
la reoperación, la reoperación relacionada a la raíz aórtica y a la válvula, y después como puntos secundarios el sangrado, el stroke, eventos tromboembólicos sin marcapasos. Fíjense en lo que respecta a la mortalidad hospitalaria o a los 30 días, fue de 8% para los pacientes con cirugía de Bentall y del 2% para las cirugías con técnica de David. En lo que respecta a la sobrevida en el mediano y largo plazo, fue del 81 y el 72% de los pacientes con Bentall y del 98% de los 5 años con cirugía de David. Así también lo que respecta a la libertad tanto a mediano y largo plazo de reintervención relacionados a la válvula, fue del 94% y del 100% de pacientes con cirugía de David. Hablando de las complicaciones postoperatorias como el stroke, 5,1% para Bentall y 2,7% para David. La operación para sangrado no hubo diferencias entre ambos grupos. Y en lo que respecta a complicaciones tromboembólicas, por supuesto que hubo una diferencia bastante significativa para lo que es David. Y es también importante destacar en este trabajo que la mayoría de los pacientes a los que se realizó Bentall eran pacientes se les realizó una técnica con válvulas mecánicas, ¿no? Fíjese este trabajo de Leipzig, ellos también analizaron en 114 pacientes en el que se les realizó cirugía de David o de Jacob para las decisiones tipo A, con muy buenos resultados, sin mortalidad intraoperatoria y una mortalidad a los 30 días de 5. Por supuesto que también cuando uno ve la edad, esta técnica se decidió más para pacientes jóvenes, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa con los pacientes con síndrome de Marfan? Y esto es un tema que también quería hablar, ya que durante mucho tiempo se habló de que no era una cirugía válida para los pacientes con Marfan, ya que el déficit de fibrilina también afectaba a los leaflets y que no tenía ningún sentido hacerla. Este trabajo que hizo David analizó el seguimiento a largo plazo de pacientes con técnica de David en Marfan en 103 pacientes. Fíjense que la sobrevida a los 15 años fue del 87%, y él analizó la misma sobrevida que hubiese tenido un paciente de la misma edad, del mismo sexo y de la misma ciudad, y la sobrevida a 15 años hubiese sido el 95%, lo cual demuestra el excelente resultado que tuvo esta técnica en el seguimiento, ¿no? En lo que respecta a la enfermedad libre de reoperación, fue del 87% a los 15 años y libertad de insuficiencia mayor a leve del 80%. Una mortalidad en esta serie fue, la verdad, que bastante buena, sin grandes complicaciones. Esta técnica es una técnica válida también para pacientes con Marfan. Ahora, ¿qué pasa, no, con varios temas controvertidos? Yo la verdad que me quedé con algunas dudas y quise analizar un poco más allá de lo que se pueda ver en la literatura. Hice un multinational y cross-sectional survey. Incluí los 20 cirujanos más importantes a nivel mundial en este tipo de cirugía, de 10 países y 15 instituciones, y analicé varios aspectos. No vamos a ahondar mucho en este trabajo. Yo lo que quería nada más era destacar qué es lo que piensan o cómo es la tendencia actualmente en este tipo de grupos, ¿no? En Marfan, bicúpidos y disecados. Fíjense que los cirujanos actualmente ya el 100% por lo menos en esta encuesta considera que es una técnica extremadamente válida para los pacientes con síndrome de Marfan. Y lo que respecta a pacientes con válvula bicúspide o decisiones tipo A, siempre van a intentar de realizarlo, por supuesto, cuando sea posible, pero más que nada en pacientes jóvenes. Esa es una realidad y algo que yo también estoy de acuerdo. Como conclusiones sobre este trabajo, tanto Debbie como Jacu son técnicas que ya demostraron la efectividad en el tratamiento del aneurisma de raíz. La opinión basada en la experiencia técnica de los cirujanos más importantes, en los centros donde más cirugía de raíz aórtica tiene un valor fundamental. A diferencia de lo que se creía tiempo atrás, el valve sparing es una cirugía segura para el Marfan. Y por primera vez en el 2020 en las guías ya se consideró una técnica aceptada para los pacientes con válvula bicúspide. Eso es algo también que es muy importante y bastante actual. Y la mayoría van a intentar realizar esta técnica en disecado tipo A
siempre y cuando los pacientes sean jóvenes y sea posible. Como conclusión final, yo creo que la cirugía de la raíz aórtica con la preservación valvular es una técnica aceptada para pacientes con síndrome Marfan, bicúspide y secados tipo A. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Germán a vos. No sé si pudiste llegar a hacerlo, pero todo el mundo te ha aplaudido, así que yo te...